un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más, un martes más, aquí en tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así si usted se ha perdido, mire, una de las entrevistas fabulosas que hacemos aquí en este programa, porque aquí tenemos invitados de lujo. Búsquenos en Huellas del Futuro y allí El Atrio de los Gentiles y de una vez nos da like, ¿verdad, Yaira? La doctora Yaira conmigo aquí siempre. Así mismo, puedes seguirnos en todas las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y a ustedes que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Católica Radio, bienvenidos a una tarde más de café, de calor. Ay, sí, y de calor es lo que hay. Rico sabor ponceño, aquí transmitiendo desde la Perla del Sur, El Atrio de los Gentiles para ustedes. Así mismo. Y hoy, ¿a quién tenemos aquí de invitado, Yaira? Bueno, pues como dice Juan, tenemos siempre invitados de lujo. Y en la tarde de hoy tenemos con nosotros, visitándonos desde la diócesis de Mayagüez, al padre Oscar Granados del Valle. Padre Oscar es el encargado de una pastoral muy especial dentro de nuestra iglesia católica, que es la pastoral carcelaria, y viene a conversarnos un poquito sobre qué es eso de la pastoral carcelaria, qué es lo que hace, cuál es su ministerio y cómo se inserta dentro de nuestra comunidad. Así que le damos la bienvenida, Padre Oscar. Gracias por visitarnos y por moverse de Mayagüez para acá. Sí, buenas tardes. Gracias a ustedes. Siempre es bueno volver al alma mater, ¿no? Por lo menos en la maestría. Así Qué bien. Así que estamos con mucho gusto. Qué bueno, bienvenido. Tenemos de verdad que grandes preguntas, porque es algo bien interesante, ¿verdad? Eso de la pastoral carcelaria, que muchas veces desconocemos, ¿verdad?, de qué trata. Pero antes de comenzar con eso, Padre Oscar, siempre nos gusta saber quién es nuestro invitado. Así que quiero que nos haga un breve resumen de usted, de su persona, quién es Padre Oscar Granados del Valle, y también cómo se encontró con esta vocación del sacerdocio y también de esta pastoral carcelaria. En resumen, bueno, vamos a ver si podemos resumir. Sí, porque puede ser, Es con esa pregunta puede ser 3 programas. Sí. Mira, en resumen, Padre Oscar es Oscar Manuel, hijo de Consuelo y Octavio, mexicanos, nací en México, un 13 de agosto de 1981. En el 97, mi padre, que trabaja para una empresa de computación, lo trasladaron a Puerto Rico, y a él pues nos tocó a nosotros, ¿no? También, así que hicimos una migración. La vocación sacerdotal viene con un poco de anterioridad. Yo estudiaba en un colegio salesiano, etcétera, etcétera. Nunca fui monaguillo, nunca me interesó ser monaguillo. Mi hermano era más piadoso que yo, pero el que acabó siendo cura fui yo, ¿no? Ya aquí en Puerto Rico, pues, hubo varias experiencias vocacionales en vida contemplativa con los padres esclavos de la Eucaristía, que fue quizá la primera experiencia vocacional formal. Después salí, regresé al colegio de Mayagüez, porque pues estudié en el colegio de Mayagüez, ¿no? Sangre verde está corriendo todavía por ahí. Se mezcló con la sangre azul de la católica, pero estamos contentos, ¿no? Y entonces, más o menos en el segundo, tercer año de universidad, el capellán de la universidad, que en aquel entonces era el padre Edwin Lugo Silva, nos llevó al grupo de apostolado católico del colegio de Mayagüez a un hombre que era un médico llamado Carlos González Santiago, que se iba a ordenar diácono. Y bueno, lo llevó, nos lo presentó y nos dijo, bueno, vamos a hacer una colecta para su ordenación. Bueno,
una colecta de estudiantes del Colegio de Mayagüez no llega mucho, ¿verdad? Pero nos explicó más o menos lo que era el proyecto de él, etcétera, etcétera, porque él había fundado lo que se conoce en Mayagüez como Estancia Corazón, que era un hogar para pacientes de VIH, SIDA, donde morían, y después fue evolucionando en un proyecto de hogar permanente, de hogar temporero, etcétera, etcétera. Y esta experiencia de vida del doctor Carlos González, de aquel entonces Carlos González, lo llevó a fundar una sociedad de vida apostólica en la diócesis de Mayagüez, que se conoce como Sociedad Fraterna de Misericordia. Tenían este proyecto de una vivienda de apoyo para personas sin hogar, porque el hogar de adultos había pasado por una crisis y ellos los acogieron a los participantes de Estancia Corazón, los acogieron en su casa. Ya se había constituido la Sociedad Fraterna y lo que se conoce como Comunidad de Belén, o se conocía como Comunidad de Belén. Pues me llamó muchísimo la atención ese tipo de apostolado. Ya había conocido la vida contemplativa y quería conocer otro tipo de apostolado en la iglesia. Y pues en una locura yo le dije a Carlos, bueno, si me permitía hacer un retiro, me lo permitió. Hicimos el retiro, pero yo solo. Y interactué con los participantes de aquel hogar y eso me enamoró. Y entonces, pues seguí yendo los fines de semana. Yeah. Así que en un momento dado, pues terminó una relación de noviazgo que tenía en aquel entonces. Ingresé en la Sociedad Fraterna de Misericordia, que me abrió los ojos, o me abrió el corazón a una experiencia de un encuentro con Jesús en su disfraz más desconcertante. Yeah. ¿No? Le había conocido en la Eucaristía, había tenido experiencia de adoración eucarística, etcétera, etcétera, pero esa parte de la caridad, de la misericordia, hacía falta. Y estuve en la Sociedad Fraterna de Misericordia casi por 16 años, hasta el 2020. Dentro de la Sociedad Fraterna de Misericordia, pues se dio la vocación sacerdotal, se concretizó. Me ordenaron sacerdote en el 2014, Monseñor Álvaro Corrada del Río, un 25 de julio. Hay un chiste sobre eso, pero no creo que sea pertinente hacerlo aquí. Pero Estoy conociendo a Monseñor Corrada. sí, no, porque miramos la agenda, Monseñor Corrada dijo el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, y Carlos González, pues que es sacerdote, que lleva toda su vida entregado al Señor y ha hecho una labor fantástica, dijo, y de Lela también. Me lo imaginé. Corrada dijo, ¿qué? La negra. Santiago Apóstol. Y entonces, pues eso dio pie, pues a la ordenación sacerdotal. Recibo la ordenación sacerdotal. Y ya había habido unos diálogos con Carlos González como mi superior de querer conocer un poco más del ministerio en las cárceles, porque yo fui director de la Comunidad de Belén hasta el 2017 más o menos, desde que entré en la Sociedad Fraterna de Misericordia hasta el 2016 más o menos, 2016, 2017. Y Carlos González me había dicho que sí, que podía ir a la cárcel, que iba a hablar con el obispo. Y una imprudencia mía, ya siendo sacerdote, en una reunión que el obispo tuvo con la vida consagrada, me preguntó cómo te va el sacerdocio y todo lo demás. Y yo le dije, pues muy bien, monseñor, fíjese que he hablado con padre Carlos, que me gustaría ir a la cárcel. Y monseñor Corrada, bueno, pues tuvo una reacción que yo no me esperaba. Él se llevó las manos a la cabeza y dijo, ese es el Espíritu Santo que te iluminó, porque estaban buscando un sacerdote que quisiera hacerse cargo. Y yo, bueno, no sé lo que dije a Carlos, pero yo creo que me había metido la pata. Y efectivamente la metí, porque Carlos González después me cogió como superior y me llamó a la obediencia y a la prudencia. Pero eso dio pie a que Monseñor Corrada, ese mismo año, no perdió tiempo, habló con la Conferencia Episcopal puertorriqueña y después habló con mi superior, y que era padre Carlos González, y me propuso Monseñor Corrada la Conferencia Episcopal puertorriqueña como el próximo
director y coordinador de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de Puerto Rico. Yo tuve un viaje, cuando regresé el viaje me buscó Carlos González, yo vi que estaba bastante en paz, yo dije, se calmaron las aguas, qué bueno. Y me dijo, bueno, tengo 2 noticias, ¿cuál quiere? Y yo, bueno, empieza por la buena. Bueno, pues va a ir a la cárcel. Y, pues qué bien, hablaste con Corrada, qué bueno. Sí, pero no solamente una cárcel, vas a ir a todas las cárceles de Puerto Rico. Y yo, bueno. Y entonces, bueno, estoy ahí pues por una imprudencia mía, que quizás permitió el Espíritu Santo. Claro. En el 2020, como director y coordinador, se coordinó un congreso, el primer congreso en el Caribe y las Antillas en ética aplicada sobre justicia restaurativa. La ética aplicada viene porque el doctor Miguel Arrieta fue una de las personas que ayudó mucho a este servidor para que ese congreso se diera a cabo. Uh-huh. Se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, con la participación de distintas instituciones universitarias. Y bueno, pues fue un éxito, ¿no? Las plataformas de gobierno pues adquirieron ese término de justicia restaurativa que no había aparecido antes. Y ese año de elecciones lo incorporaron todos los partidos. Así que fue un éxito, yo creo. Pero también, pues, el Señor, pues, tenía otras cosas para mí. En el 2020, en marzo de 2020, me reintegré a la diócesis de Mayagüez, que es mi diócesis de ordenación sacerdotal. Y aquí estamos. En resumen es eso. Un resumen completo, muy, muy completo. Así que agradecemos al padre Oscar Granado por habernos compartido una hermosa historia de un proceso de discernimiento, de búsqueda y también pues de encuentro que yo pienso que está en progreso, porque cada día uno va descubriendo aspectos dentro de la misma vocación que se vuelven a enamorar o que se redirigen, claro, y eso también es una parte hermosa. Y ya que nos introdujo en el tema de la pastoral carcelaria, ¿qué entonces en sí es la pastoral carcelaria? ¿A quiénes atiende? Mira, la pastoral carcelaria es el actuar de Cristo, buen pastor, en el ámbito o en el mundo carcelario. En Latinoamérica, los distintos referentes de pastoral carcelaria latinoamericano hemos acogido un término que acuñó Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, actual arzobispo de Buenos Aires, como el mundo carcelario o el mundo de la carcelación. Okay. Porque la pastoral carcelaria, pues, a veces se tiene la idea de que es solamente la atención a los privados de libertad, miembros de población correccional o presos, como nos gusta decirlo, aunque en algunos ambientes la palabra suena muy fuerte, ¿no? Tiene una acepción fuerte. Claro. Pero hemos querido acuñar ese término de pastoral carcelaria en el mundo carcelario, porque la cárcel no solamente son los que están detrás de las rejas, son también las víctimas, son también los familiares de aquellos que están detrás de la reja, que implica pues el trabajo de la prevención, el momento de la cárcel y de la reinserción, ¿no? Y la atención a las víctimas y a todos aquellos que están implicados en el mundo carcelario, incluyendo también, ¿verdad?, en una visión muy amplia, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia criminal, los abogados, los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que en el 2020 el primer Congreso de Justicia Restaurativa se llevó a cabo, porque queríamos también ampliar esa mirada de que los mismos miembros de la iglesia, los pastores de la iglesia, acogieran esta visión amplia que poco a poco se ha ido desarrollando. En España, por ejemplo, que es quizá un ejemplo más cercano, está muy desarrollada la pastoral carcelaria en ese sentido, ¿no? En Puerto Rico hace falta mucho trabajo porque estamos concentrados en el momento de la cárcel y nos quisiéramos trabajar esos otros momentos, pero a veces nos vemos limitados por la falta de voluntarios, ¿no? Yeah. Y también, pues, en Puerto Rico, el hablar del preso, del privado de libertad, es difícil, sobre todo con estas
cosas que ocurren en la vida, ¿no? Y pastoral carcelaria quizás habría que matizar, ¿no? No es una pastoral de pasarle la mano al privado de libertad, ¿no? Es una pastoral que sí, está para consolar, para orientar, pero sobre todo para lograr que ellos, mediante el contacto o el encuentro con el amor de Dios, pues logren recuperar su dignidad humana, que implica la responsabilidad, ¿no? Que ellos puedan asumir la responsabilidad sobre el delito cometido, sobre el daño cometido, y puedan repararlo, ¿no? Yo creo que la pastoral carcelaria tiene una amplitud de trabajo muy grande, y uno trabaja con lo que tenemos. Ya, claro. Sí. Claro. Yo quería preguntarle, Padre Oscar, usted como director, ¿verdad?, y coordinador, ¿verdad?, nos habló de que pues hacen falta voluntarios. ¿Cómo está coordinado pues Puerto Rico en ese sentido, ¿no? O las cárceles ¿con quién cuenta? ¿Qué equipo cuenta el director? Bueno, la pastoral carcelaria pues lleva bastante tiempo, ¿no? Quizá de manera organizada. Comenzó a organizarla el padre Miguel Ferrer, que en paz descanse, que le dio entrada en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, en aquel entonces Administración de Corrección solamente, le dio una forma a lo que se conoce como capellanía, ¿no? Yeah. Y entonces, pero no solamente católica, porque el padre Miguel Ferrer estuvo en el equipo que impulsó la creación de la oficina de capellanía en el Departamento de Corrección, y se crearon 3 capellanías: la capellanía católica, la capellanía protestante y otras denominaciones religiosas, que permanece esa estructura dentro del Departamento de Corrección. Pero para nosotros, como Iglesia Católica, esa parte de capellanía católica la proponen los obispos y la ratifica el secretario o secretaria de corrección. Pero no es lo único que hacemos, ¿no? Entonces, la pastoral carcelaria viene adquiriendo a través del tiempo una estructura más fija, que se la otorga o la va creando, la va afianzando Padre Obispo Rubén, en sus tiempos como obispo de Caguas. Él es el que le dota a la pastoral carcelaria una Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria dentro de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que debe estar inserta en la pastoral de conjunto. Esta pastoral carcelaria tiene un obispo presidente, que actualmente es Monseñor Luis Francisco, el obispo de Fajardo Macao, un director y coordinador, que en este caso es este servidor, y entonces cada diócesis tiene un delegado o 2 delegados que nomina el obispo diocesano y forman parte de la Comisión Nacional. Okay. Esta Comisión Nacional, pues esta estructura que es muy básica, pues la hemos ido desarrollando poco a poco. Entonces también ahora está contemplando, ¿no? Los trabajos se vieron interrumpidos por el COVID, pero contempla también la creación de delegados o encargados del área jurídica, del área jurídico-legal, del área social y del área religiosa, ¿no? Que son 3 áreas de la pastoral carcelaria que están presentes siempre, ¿no? Yeah. Y a nivel diocesano, idealmente debería existir una comisión diocesana de pastoral carcelaria, que no existe en ninguna de las diócesis. Ahora en Mayagüez, recientemente hemos querido me reuní con los 2 delegados del obispo, y entonces hemos dado algunos pasos para formar una comisión diocesana de pastoral carcelaria que facilite el trabajo y la coordinación del mismo, ¿no? Así que cuento con ese equipo. Wow, interesante. De voluntarios que están ahí dando servicio. Sí. Bueno, nosotros vamos ahora a una pequeña pausa aquí en el Atrio de los Gentiles, pero usted recuerde, no se puede mover de ahí, siga atento a nuestra transmisión, porque después de la pausa regresa Padre Oscar Granados y vamos a conversar un poquito más de qué se hace dentro de las cárceles
con la población y qué es el servicio que le da la pastoral carcelaria, cómo se preparan los voluntarios que van y visitan a los presos en las cárceles, y también vamos a hablar de un término que él trajo ahora mismito que a mí me ha llamado muchísimo la atención, eso de justicia restaurativa. Así que no se mueva nadie, que el Atrio de los Gentiles regresa en breve. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos conversando con Padre Oscar Granados del Valle, director y coordinador de la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria de Puerto Rico. Y mira, si usted se perdió el primer segmento, pues mira, espere que llegue a nuestras redes sociales, redes digitales de la Pontificia Universidad Católica, y mira, vuelva a darle play y no hay disfrutar. excusa, Juan, no hay ninguna excusa. No, ¿Saben por qué? Porque estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify, así que ustedes nos pueden encontrar por cualquier lado. Ahí busca Huellas del Futuro y accede a todos los programas del Atrio de los Gentiles. Porque estamos ¿verdad? Conociendo un tema bien importante, ¿verdad? Para mí algo bien diferente a lo que estamos viendo por ahí. Y yo pienso que es algo que nos abre la mente a todas las necesidades que hay en Puerto Rico y en el mundo entero, y que a veces por el ajetreo diario, por estar ensimismados en nuestro día a día, en nuestros pequeños cosmos, en nuestros pequeños mundos y situaciones, se nos olvida que hay tantas situaciones sociales que aquejan a nuestro país y a la humanidad en general, y se nos olvida que hay unas poblaciones que están siendo muy vulnerables y que están en el olvido, y que entonces nosotros como católicos y cristianos tenemos el compromiso de colaborar, de atender, y parte de esa colaboración es educar, es que nos informemos, es que conozcamos y que tengamos un poquito más de conocimiento con respecto a esas problemáticas. Claro, y maneras diferentes, ¿verdad?, de servir. Como Padre Oscar, ¿verdad?, vio esa necesidad y lo asumió, ¿verdad?, con mucha prudencia, aunque lo dijo, ¿verdad?, que fue medio imprudente, pero esa es la imprudencia del Espíritu Santo. Es correcto. Que inquieta nuestro corazón y nos empuja. Así que esa la tenemos que tomar en consideración. Padre Oscar. Sí. Antes de la pausa comenzó a conversarnos sobre la estructura que tiene la pastoral carcelaria y cómo entonces se integran esos delegados de cada una de las diócesis. ¿Esos delegados son seglares, son laicos o son sacerdotes también? Mira, en su mayoría son laicos. Hay religiosas, algún religioso y sacerdotes que colaboran. Hay muy pocos que colaboran de tiempo, ¿verdad?, o fijo, que están certificados dentro de la capellanía carcelaria, pero hay sacerdotes que colaboran puntualmente, dando una misa, en confesiones, etcétera, ¿no? Pero la pastoral carcelaria es una pastoral que sostiene el laicado. Es indudable. De hecho, por mucho tiempo se hablaba de capellanía o de capellanes de cárceles, y a nivel internacional, a nivel mundial, Pastoral Carcelaria planteó en su momento, a través de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria, en el Dicasterio para el Clero, que se nos permitiera ampliar el término de capellán, porque para el derecho canónico el capellán solamente es un ministro ordenado. Entonces, pues eso causaba un poco de dificultad. Como se hablaba de capellanes, pues era un trabajo clerical, ¿no? Y entonces el laico pues tenía algo que ver, era el apoyo, pero no era el que llevaba a cabo la pastoral. En aquel entonces el prefecto del Dicasterio para el Clero, de la obra de Dicasterio para el Clero, Beniamino Estela, le dijo al presidente de la Comisión Internacional en una reunión con capellanes laicos: todos ustedes son capellanes, El capellán es el que cuida, el que protege, el que defiende, el que corrige, el que ayuda a levantarse, ¿no? Y entonces, en Pastoral Carcelaria, el laico
tiene un papel preponderante y hay que reconocerlo. Sin el actuar de los laicos, no habría pastoral carcelaria. No, y es imposible. Es imposible, sobre todo porque es una pastoral específica y es una pastoral un tanto difícil también, incluso para miembros del clero, ¿no? Hay muchos que tienen temor de entrar a una cárcel, hay muchos que pues humanamente pues no logran concebir por qué ir a trabajar en la cárcel, ¿no? En alguna ocasión algún clérigo, un diácono me dijo, padre, yo no voy a ir más a la cárcel porque yo no veo frutos en eso. Y bueno, es un poco difícil. Claro. Porque juega la humanidad y también juega la fe. Ahí se entrelaza, ¿no? La humanidad y la fe y esas palabras de Jesús. Estuve preso y me visitaste. Sin ningún tipo de acepción. Estuve preso, punto. No es estuve preso inocentemente. No es estuve preso y por un delito menos grave. Por un delito menos grave, ¿no? Estuve preso y me visitaste. Ahí estoy. Entonces, el reto que se tiene de descubrir el rostro de Jesús detrás de una persona que no necesariamente es inocente, que puede ser o es una persona peligrosa para la comunidad, Claro. Que ha hecho mucho daño, descubrir en esa persona a Jesús, ¿no? Pastoral carcelaria, quiero aclarar eso porque a veces se tiene la idea de que el que te trabaja en pastoral carcelaria le pasa la manita por el hombro y qué bueno, y yo estoy aquí, vamos a alabar a Dios y catecismo y ya está. No, porque eso sería, que entra dentro del término de justicia restaurativa, eso sería ignorar que esa persona también cometió un daño a otro, que también es mi hermano. Y entonces hay que tener ese balance y estar muy claro que no voy a visitar al preso porque es bueno, voy a visitar al preso porque Jesús se identificó con ellos. Y eso basta. Claro. Pero entonces tengo que entrar en la dinámica humana de, veo a Jesús en este preso, pero también tengo que ver la parte humana y ayudarle a esta persona, a este hermano mío, a reconocer su delito, su error, y ponerse de pie por la gracia y entonces asumir su responsabilidad. Eso es parte de la pastoral. Claro. Es un poquito complejo el asunto. Claro. ¿No? Y yo creo que es la parte crucial que responde esa misma pregunta de que usted hacía de por qué, el por qué ir, el por qué existe la pastoral carcelaria. Ahí yo creo que ha dado la mejor respuesta y es porque pues es vivir la vida a las enseñanzas de Jesús que reclama esa compasión y esa visita al preso. Bueno, decía Juan de la Cruz, al final de nuestra vida se nos examinará en el amor y el examen final está clarísimo en Mateo. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, me fuiste a ver, estuve desnudo, me vestiste y en ese examen habrá que tener el checkmark en todos los cuadritos, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Y a ver si lo pasamos. Sí. Padre Oscar, ¿y qué hace la pastoral carcelaria cuando llega allí a la cárcel? ¿Cuáles son las funciones que realiza? Mira, es muy variado porque es un universo, es un reflejo de nuestra sociedad y hay instituciones correccionales donde hace falta dar catequesis, hay otras instituciones donde hace falta un encuentro más humano, pero siempre se trata de un encuentro, de un escuchar, de una escucha, de un dar, pero sobre todo de un ser capaz de recibir. En esa formación inicial, ¿no? En ese taller primero que tienen los voluntarios, yo les suelo insistir, no vayan a la cárcel pensando que ustedes van a dar, porque eso no es el objetivo. El objetivo es lo que ustedes van a recibir y ser capaces de abrir el corazón a lo que esa persona que está disminuida, que yo mismo he marginado, ser capaz de descubrir que esa persona tiene algo que darme a mí. Porque a veces vamos con
con esta actitud, ¿no? De yo voy a ir a enseñarte, voy a ir a decirte qué tienes que hacer para ser bueno. No, voy sobre todo con las palabras de Jesús. Estuve preso y me visitaste, no es al revés, no es alguien estuvo preso y tú me llevaste a mí, no. Estuve preso y me visitaste. ¿Qué tiene que darme ese hermano confinado? Porque si no hay esa apertura de corazón a lo que Él me pueda dar, pues se convierte en eso, ¿no? En un instrumento, o corre el riesgo de convertirse en un instrumento para yo pueda autosatisfacer alguna necesidad que yo tengo de poder, de autoridad, claro, de enseñanza moral, de lo que tú quieras, de ego. Y entonces trato al otro como algo menos, ¿no? Tengo que mantener el corazón abierto a que yo puedo recibir de Él, porque entonces se da una relación de iguales. Y se da un verdadero encuentro. Entonces, todo lo que realiza la pastoral carcelaria, ya sea catequesis, ya sea un encuentro de diálogo, o unos juegos de dominó, como hace un mes más o menos tuvieron un campeonato, un torneo de dominó en la institución 1072 en Bayamón. Okay. Todo tiene el sentido de encontrarme, de ser un encuentro. Y encontrarse en diferentes aspectos de la vida del ser humano, que aunque esté confinado, aunque esté en una cárcel, no deja de tener esas necesidades que son completamente humanas, de socializar, de entretenerse, de aprender, de desarrollarse, y que no importa cuál sea la condena que haya impuesto la ley a través del sistema de justicia de Puerto Rico, puede ser corta, puede ser larga, puede ser perpetua, pero que esa realidad humana no se pierda en ese contexto. Y ahí es bien importante cómo se prepara un voluntario, qué tiene que hacer, usted ha hablado de una certificación, qué credenciales también tiene que hacer, porque tiene que tener unos permisos del Departamento de Corrección de Puerto Rico. Toda persona que quiere entrar como voluntario de una capellanía, ya sea católica, protestante o de otra denominación, tiene que presentarse ante el Departamento de Corrección a través de su capellán, ¿verdad? O director de capellanía. Presenta una solicitud, un certificado de buena conducta, etcétera, etcétera. Se le hace un background, ¿verdad? Un checking. Eso lo hace el Departamento de Corrección. Y de parte de la iglesia, por lo menos de la iglesia católica, necesitan tener una carta de endoso eclesial. Su párroco o un sacerdote que le conozca tiene que dar fe que es una persona, ¿verdad?, apta para esta pastoral. En cuanto a la formación, pues es algo que se ha ido trabajando también poco a poco, y entonces tiene una formación inicial y encuentros periódicos, ¿no?, con los voluntarios. Okay. Una formación más formal se empezó a dar a nivel de Latinoamérica, con el equipo de referentes latinoamericanos, que ante el COVID nos vimos con ese reto de, bueno, ¿cómo podemos dar la formación? Y entonces empezó lo que se llama Pastoral Carcelaria Sin Fronteras, que derivó en la petición del CELAM, del CEVITEPAL, a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, de hacer un diplomado para pastoral carcelaria. Okay. Y se dio por primera vez virtualmente en el 2021. El equipo de pastoral carcelaria diseñamos esa diplomatura, y se va a dar ahora, de hecho, ese diplomado abierto a todos los voluntarios de pastoral carcelaria, porque la pastoral carcelaria tiene, quizás es motivo de orgullo realmente, quizás es de las pocas pastorales que tiene una visión una visión común de trabajo, de formación, de espiritualidad, adaptada a los contextos de cada uno y de cada cual, pero somos bastante unidos en ese sentido, ¿no? Desde el norte de América hasta el sur. Entonces, eso es lo que tienen como formación también por ahora. Que esa diplomatura incluye 4 módulos: espiritualidad, teología bíblica, justicia restaurativa, y un apartado muy particular: población vulnerable y mujeres. Okay.
Entonces esos 4 módulos pues se dividen entre distintos voluntarios o personas que trabajamos en la pastoral carcelaria. Por tercer año pues me toca a mí coordinar un poquito el módulo de justicia restaurativa, y el año pasado participó con nosotros la doctora Yaritza Rosario, que es amiga del doctor Zambrana, y que es catedrática ahora en la Universidad de Puerto Rico, catedrática auxiliar de Derecho Penal, y la doctora Yulimar Sáez Colón. Este año vuelve a participar la doctora Yulimar Sáez Colón con nosotros, que es una doctora en psicología, que trabaja en la cárcel, que trabaja la población correccional y los familiares, y ha tenido unos proyectos hermosos con los familiares de ellos, y la licenciada Atlin Jiménez Emanueli, que es la coordinadora o la profesora que ayuda a los derechos de los niños, ¿no? Okay. Al DAN. Y entonces ellas dos estarán en ese módulo de justicia restaurativa junto con la jueza Jimena Monsalve, que es una jueza de cumplimiento en Argentina. Okay. Entonces, como formación tenemos eso prácticamente, pero esa formación pues hay que ampliarla, hay que fortalecerla, hay que darle el contexto de Puerto Rico, ¿no? Y entonces pues en eso estamos trabajando. Qué bien, qué bien. Y eventualmente, pues eso se moverá también a las diócesis, ¿verdad? Mencionó en el primer segmento que están haciendo un intento con la diócesis de Mayagüez y las demás diócesis tendrán esta comisión diocesana. Sí, lo que pasa es que los años, ¿verdad? Pues, no soy tan viejo, tengo 42 años, pero la experiencia de vida pues y el trabajo un poquito en la iglesia, pues primero hay que hacerlo de manera piloto, ¿no? Claro, y ver cómo funciona, cómo evoluciona, y después proponerlo a otras diócesis y lo trabajan en las diócesis. Claro. En cada diócesis existe un delegado o 2 delegados, aunque las diócesis no tengan una institución correccional en su territorio diocesano. Por ejemplo, la diócesis de Caguas no tiene ninguna institución en su diócesis, pero desde tiempos de Monseñor Rubén, diáconos permanentes han colaborado en la pastoral carcelaria. Teníamos varios, el diácono Florencio, el diácono Aníbal González, que sigue siendo el delegado de la diócesis de Caguas, bajo Monseñor Eusebio, que fue el presidente anterior de la Comisión Nacional. Pero la diócesis de Caguas colabora, y venían a Guayama también voluntarios de la diócesis de Caguas. La diócesis de Fajardo Macao pues siempre ha tratado de colaborar. Ahora cerraron el Zarzal recientemente, la institución del Zarzal, que era una institución de mínima seguridad, preciosos terrenos. Era una vista preciosa del yunque y del mar. Y cerraron esa institución, pero el obispo presidente de la comisión es el obispo de Fajardo Macao, ¿no? La diócesis de Arecibo tiene un delegado, que es el diácono Edwin Pagán. La arquidiócesis de San Juan tiene una delegada, que es la señora Ana Evelyn González, que a su vez es la directora de Capellanía Católica en el Departamento de Corrección. Entonces, cada diócesis colabora. Aquí en Ponce está el padre Gerardo Ramírez, que es el vicario general, que tiene también su equipo de voluntarios que ayudan en la cárcel. Queda muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que es muy bueno que se vaya organizando por lo menos un modelo en alguna de las diócesis para que pueda servir de referente a las otras diócesis, y que así se pueda ir implementando un plan de acción que sea más concreto y se pueda operacionalizar mejor. Nosotros, así se nos fue el programa. Yo creo que se quedaron muchísimos temas en el tintero. Hay muchísimo que conversar, por lo que nos encantaría
todavía en el futuro y cuando se vayan concretando otros proyectos y otras facetas de la pastoral carcelaria aquí en Puerto Rico, podamos tener nuevamente al padre Oscar Granados para que nos siga educando sobre este tema, nos siga sensibilizando sobre cómo podemos colaborar con esta pastoral dentro de nuestra Iglesia Católica. Juan, buenas tardes, siempre un placer. Igualmente por acá y gracias al padre Oscar Granados del Valle por moverse aquí a Ponce, estar con nosotros. Se lo agradecemos grandemente. Gracias a ustedes. Solamente una palabra que mencionó el capellán de Bolivia en su tiempo, en la cárcel de Palmasola. Reclusión no es sinónimo de exclusión. ¿Bien? Y no excluyamos. Incluyamos. La iglesia es para todos, todos, todos. Qué bien. Y con esas palabras nosotros nos despedimos de otro programa más del Atrio de los Gentiles. Los esperamos la semana que viene. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.